este 31 de marzo se aprobó en el Congreso la ley que permitiría a los empleadores suspender la relación laboral durante el tiempo que dure la declaración de cuarentena y, por tanto, suspender el pago de las remuneraciones. Es una ley que es muy criticable, una ley que creemos que debe ser rechazada por el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras en Chile, porque pone sobre sus hombros el peso de esta crisis. Esta ley regula dos escenarios principalmente. El primer escenario es que la empresa deba suspender sus operaciones por estar en una zona que es declarada en cuarentena y que los servicios no puedan prestarse mediante una modalidad remota o teletrabajo. En ese caso, el empleador puede suspender el pago de las remuneraciones, va a conservar la obligación del pago de cotizaciones, pero solo por un 50%. Y el trabajador o la trabajadora que se encuentre afiliado al seguro de cesantía podrá percibir ingresos con cargo al fondo de cesantía individual y en caso de que esos recursos se agoten o sean insuficientes para llegar a los mínimos que establece la ley, va a poder acceder al fondo de cesantía solidario. Pero en ningún caso es por el total de la remuneración. El primer mes es un 70% del sueldo, el segundo mes un 55%, luego un 50% y así va a ir disminuyendo hasta el séptimo mes o lo que alcancen los recursos. Y el segundo escenario que regula la ley es el caso de empresas que requieran reordenar sus gastos para poder mantenerse en operaciones. Por ejemplo, por haber disminuido sus ventas a partir del mes de octubre del año pasado, es decir, coincidente con el estallido social, en más de un 20%. O bien, por mantenerse funcionando, por ser, por ejemplo, un servicio esencial, como sería un supermercado, que requiera disminuir la jornada de trabajo para así abaratar costos de funcionamiento. En ese caso, el empleador puede disminuir la jornada de trabajo hasta en un 50% y por tanto pagar una remuneración proporcional de solo la mitad del sueldo. En ese caso, el trabajador o la trabajadora que se encuentren afiliados al seguro de cesantía podrán acceder a un complemento que es parcial con cargo al fondo de cesantía individual o al fondo de cesantía solidario con un tope máximo de 225.000 pesos mensuales. En ambos casos, por tanto, la remuneración va a disminuir significativamente. Y eso es muy complejo en un contexto país en el que sabemos que los sueldos son bajos, no alcanzan y que existen millones de personas endeudadas en supermercados y en instituciones financieras para poder pagar aquellos bienes que son de primera necesidad. Esta ley, la verdad es que creemos que debe ser mirada con mucho detalle, que no debemos sucumbir ante los discursos que están saliendo del gobierno, porque si bien la presentaron como una ley que vendría a proteger el empleo, lo cierto es que esta ley lo que está haciendo es imponer a los trabajadores y trabajadoras que deban recurrir a estos ahorros que están pensados para otro escenario para poder hacer frente a esta crisis, mientras que las ganancias y la acumulación de los dueños de este país no se tocan en ni un pelo. Es decir, no existe ningún criterio de solidaridad, ningún criterio de redistribución, se mantienen las cosas tal como están y que paguen la crisis los trabajadores. Sin ninguna garantía de que al terminar ese periodo de suspensión y al haberse agotado esos fondos de cesantía, no vayan a ser despedidos por necesidades de la empresa como comúnmente lo hacen los empleadores. Es más, la misma ministra del Trabajo reconoció hoy día en una entrevista radial que es muy probable que esos trabajadores y esas trabajadoras sean finalmente despedidos porque sabemos que esta crisis es para largo. Y estas medidas que hoy día está anunciando el gobierno son absolutamente cortoplacistas, absolutamente insuficientes y absolutamente indolentes con quienes hoy día están teniendo la peor parte de esta crisis. Y además excluyen a un montón de personas de cualquier tipo de medida. Pensemos, por ejemplo, en el caso de aquellos pensionados o pensionadas por vejez que se mantienen trabajando porque tienen la necesidad de hacerlo. Como esas personas no están afiliadas al seguro de cesantía, no van a poder acceder a estas prestaciones. Sin embargo, su empleador sí va a poder suspender la relación laboral y, por tanto, lo que se está haciendo con esta medida es obligar a esos adultos mayores, que supuestamente son la población de mayor riesgo, a tener que enfrentar esta crisis con pensiones de miseria. Es además una ley que deja muchos cabos sueltos, una ley que tiene una técnica legislativa bastante criticable y que se explica probablemente por la presión a la que se sometió el Congreso con el dictamen de la Dirección del Trabajo que venía a suspender también la relación laboral sin ninguna contraprestación o sin ninguna medida de contención para los trabajadores y las trabajadoras. Finalmente, la mal llamada oposición sucumbió frente a las presiones del gobierno y terminó
aprobando esta ley en los términos en los que lo quería el gobierno de Piñera, y vemos cómo hoy día las consecuencias de esto probablemente acarreen una mayor crisis, una mayor incertidumbre y una mayor precariedad para los trabajadores y las trabajadoras. El gobierno de Sebastián Piñera y el Parlamento han hablado claro. Hoy día lo que se está haciendo es que los trabajadores y las trabajadoras paguen la crisis, mientras que las riquezas, las acumulaciones de los dueños de este país que se ha ganado gracias a la explotación de esos mismos trabajadores y trabajadoras, no se tocan en ni un pelo. Frente a ello, lo único que queda es que el pueblo ayude al mismo pueblo. Y es por eso que hoy día, a las 8 de la noche, vamos a estar transmitiendo en vivo por nuestras redes sociales, analizando en profundidad esta ley con un invitado muy especial que es Esteban Hidalgo, el presidente de la Confederación General de Trabajadores de Chile.